Fuegos de artificio de Richard Ford. Era mediodía y Elliot Starling estaba sentado a la mesa de la cocina echando una ojeada al periódico. Fuera, en la calle, unos chiquillos de la vecindad tiraban petardos. Era la víspera del 4 de julio y a intervalos de varios minutos se oía una serie de sonoros reventones seguidos de un siseo y finalmente una atronadora explosión capaz de derribar un avión. Starling, con los nervios de punta, se preguntaba por qué no salían los padres a llevarse a los críos a su casa. Starling llevaba sin trabajo 6 meses, una temporada de ventas completa y parte de la siguiente. Era vendedor en el ramo inmobiliario y no había estado parado tanto tiempo en toda su vida. Al cabo de cierto periodo de inactividad, empezó a preguntarse si uno no llegaría a olvidar cómo trabajar, a olvidar los pormenores de su oficio y hasta su razón de ser. Si uno llegaba a tal estado, corría el riesgo de no volver a encontrar trabajo en lo que le quedaba de vida, de convertirse en una estadística, el desempleado crónico. La idea atormentaba a Starling. Volvió a oír en la calle un ajetreo de niños. Sin duda, tramaban algo. Se estaba levantando para echar un vistazo cuando sonó el teléfono. ¿Qué hay de nuevo en el frente hogareño?, dijo la voz de Lois. Lois había vuelto a trabajar de camarera en un bar cercano al aeropuerto y procuraba siempre llamar con el ánimo muy alto. Sin novedad. Hace calor. Starling fue hasta la ventana con el teléfono al oído y miró hacia el exterior. En medio de la calle había unos niños que jamás había visto antes, preparándose para volar una lata con un enorme petardo. Hay unos críos allá abajo a punto de volar algo. ¿Has encontrado algo en el periódico? Nada prometedor. Bien, dijo Luis. Ten paciencia, cariño. Ya sé que hace calor. Escucha, Elliot, ¿te acuerdas de aquellos monjes que se prendían fuego en la tele? ¿Cuándo era eso exactamente? Estamos intentando recordarlo aquí en el bar. ¿Fue en el 68 o en el 72? Nadie consigue acordarse ni a tiros. En el 68 fue lo de Kennedy, dijo Starling. Pero los bonzos no se quemaban vivos para la televisión. Estaban en Asia. Bien, pero ¿cuándo fue lo de Vietnam exactamente? Los chiquillos encendieron el petardo bajo la lata y salieron corriendo calle abajo, riendo. Starling se quedó un instante mirando fijamente la lata, pero en aquel mismo momento salió una mujer de la casa del otro lado de la calle. No había atravesado aún su jardín cuando la lata hizo ¡bum! Y la mujer saltó hacia atrás y se llevó las manos a los oídos. ¡Dios! ¿Qué ha sido eso?, dijo Lois. Ha sonado como una bomba. Son esos niños, los muy granujas, dijo Luis. También tendrán calor, imagino. La mujer era delgada. Tanta delgadez, pensó Starling, no podía ser saludable. Aparentaba unos 20 y tantos años. Llevaba unos anodinos shorts amarillos e iba descalza. Salió a la calle e insultó a los gritos a los niños, que se habían ya alejado. Starling sabía tanto acerca de ella como acerca del resto de sus convecinos. Antes de que él y Luis se instalaran en la casa, el nombre del buzón de la mujer había sido tapado con cinta adhesiva. Con la mujer vivía un hombre que solía quedarse hasta altas horas de la noche arreglando el coche en el garaje. La mujer cruzó el pequeño jardín en dirección a su casa. En el último escalón se volvió y miró hacia la casa de Starling, y Starling siguió mirándola. La mujer, al cabo, entró en la casa y cerró la puerta. Elliot,
Adivina quién está aquí, dijo Luis. ¿Dónde? En el bar. Di un nombre, el primero que se te ocurra. Arthur Goffreid, dijo Starling. ¿Arthur Goffreid? ¡Qué idea!, dijo Luis. No, Lowell apareció por la puerta, sin más. ¿No es increíble? Lois Rainer era el primer marido de Louis. Starling y Rainer habían tenido cierta relación profesional antes de que Lois apareciera en escena y habían realizado juntos algunas operaciones de ventas de oficinas en las postrimerías del boom inmobiliario. Rainer estaba entonces en el negocio de los bienes raíces, como casi todo el mundo en aquella época. Lois y él, después de 6 semanas de matrimonio, habían conseguido la anulación en Reno. Un año después, Starling se casó con Lois. Todo ello tuvo lugar en el 76 y hacía mucho tiempo que Lois no hablaba del asunto ni de Reiner. Lois desapareció un buen día y no volvieron a saber de él. Si había ido a Europa, según oyó Starling. Starling no tenía en la actualidad nada contra Lowell, pero saberlo rondando por los alrededores tampoco le hacía particularmente feliz. «Adivina qué hace Lowell», dijo Lloyd. A Starling le llegó el sonido de un grifo abierto. «No sé». «Fregar platos». «¿Cómo quieres que lo sepa?» Lois repitió lo que había dicho Starling y varias personas rieron a carcajadas. Starling oyó también la voz de Lloyd. Un momento. ¿En serio, Ed? ¿Sabes a qué se dedica? Es extraditor, dijo Lois y se echó a reír. ¿Extraditor? ¿Y qué es eso? Recorre todo el país en busca de gente con cuentas pendientes con la ley y los trae aquí para que vayan a la cárcel. Acaba de traerse un tipo de Montana que no había hecho más que pasar un cheque sin fondos de $47. No parece que merezca la pena, ¿no? Lowell no va de uniforme, pero lleva una pistola y un buscapersonas. ¿Qué está haciendo ahí?, dijo Starling. Tiene que ir al aeropuerto a recibir a su novia, que viene de Florida, dijo Lois. Está mucho más gordo que nunca, aunque no creo que le guste que lo diga. Lowell. Starling volvió a oír a Lowell decir: «Un momento. ¿Quieres hablar con él? Estoy ocupado en este momento». «¿Haciendo qué?» «Comiendo. ¿No estás ocupado?» «Me estoy preparando la comida», mintió Starling. «Habla con Lowell, Ediet». Starling sintió deseos de colgar y deseos de que Reiner se volviera al lugar de donde venía. Hola», dijo Reiner. «¿Quién ha dejado tu jaula abierta, Reiner?» «Vente a tomar una copa, Starling, y te lo contaré todo. He visto el mundo entero desde que no te veo. Italia, Francia, las islas. ¿Sabes lo que se ponen las chicas italianas detrás de las orejas para estar más guapas?» «No quiero saberlo», dijo Starling. «Eso no es lo que Luis dice». Reiner soltó una risotada. «Estoy ocupado. Otra vez, quizá». «Ya muy ocupado», dijo Reiner. «Escucha, Ediet, quítate la careta y vente para aquí. Te diré cómo retirarnos en 6 meses. Te lo juro por Dios. No tiene nada que ver con el negocio inmobiliario». «Yo ya me he retirado», dijo Starling. «¿No te lo ha contado Lois?» «Sí, me ha contado montones de cosas», respondió Reiner. Starling oyó a Lois decir: «Por favor, no seas aguafiestas, Ediet. A nadie le gustan los aguafiestas». Llegaron más risas del otro lado de la línea. «Ni siquiera debería hablar de esto por teléfono. Es un negocio redondo». La voz de Reiner se convirtió en un susurro. Estaba tapando el auricular con la mano, pensó Starling. «Se trata de alfombras italianas, Starling. Te lo juro por Dios. De cogote de oveja, Starling.
solo la lana del cogote. Este tipo de chollos solo te salen cuando trabajas para la ley. Ya te lo he dicho, me he retirado. Me he retirado joven, dijo Starling. Edied, me vas a obligar a ir a tu casa a detenerte. Inténtalo, dijo Starling. Te daré una buena tunda, y luego me moriré de risa. Oyó que Reiner dejaba el auricular encima de la barra y decía algo que no pudo entender. Luego le oyó gritar: Muy bien, siguen tus 13, Somemo. Lois volvió a ponerse al teléfono. Cariño, ¿por qué no vienes? Se oyó al fondo el ruido de una batidora, luego una especie de ovación. Somos adultos. Ven a tomarte un Tanqueray a la salud de Lloyd. Él invita. Puede que tenga entre manos algo interesante. Lloyd siempre tuvo ideas. Sí, ideas que te conciernen a ti, no a mí. Oyó a Reiner decir a Lois que le dijera a él, a Starling, que lo olvidara. Dile a Reiner que se lo coja un pez. No seas desagradable, Ed, dijo Lois. Lloyd trata de ser amable, Ed. Starling colgó. Starling se dedicaba a vender inmuebles comerciales, oficinas y locales de negocio. Tenía estudios universitarios de agente inmobiliario y su empleo, el primero, era un buen empleo. Las personas necesitaban un lugar a donde ir a trabajar. Ese era su pensamiento. Le gustaba el medio profesional, la atmósfera de la circulación del dinero y del beneficio, y durante un tiempo las cosas le fueron viento en popa. Él y Lois alquilaron un bonito y soleado apartamento en la parte antigua de la ciudad, al lado de un parque. Compraron mobiliario, no escatimaron en gastos, no ahorraron dinero. Mientras Starling trabajaba, Lois cuidaba de la casa, se ocupaba de las plantas y los peces e iba a clases nocturnas para conseguir un título en historia. No tenían hijos, ni esperaban tenerlos. Les gustaba el tamaño de la ciudad, conocían los nombres de los comerciantes donde habitualmente compraban y la ubicación exacta de las calles. Era una vida grata, una posición mejor de lo que jamás imaginaron, y ambos se sentían felices de su suerte. Pero los tipos de interés se pusieron de pronto por las nubes, y ya nadie quería comprar inmuebles comerciales. Se impuso el alquiler. Starling alquilaba locales en centros comerciales y edificios de oficinas, y tiendas vacías del centro. Los negocios tradicionales se habían mudado a las afueras, y en los locales abandonados se instalaban tiendas de piel y cuero, de dietética, de fotocopias. Se trataba de un compás de espera, pensaba Starling, hasta que la gente decidiera volver a invertir en compras. Y entonces perdió el empleo. El dueño de la agencia, una mañana, llamó a su despacho a Starling y a Verbelit, una mujer obesa que llevaba más tiempo que él en la empresa, y les dijo que cerraba el negocio y que quería que ellos fueran los primeros en saberlo, ya que eran los agentes más antiguos y deseaba brindarles la posibilidad de conseguir otros empleos. Starling, recordaba, se había quedado aturdido al oír las nuevas, pero recordaba también haber dado las gracias al patrón, haberle deseado suerte y haber consolado luego a Verbelit en la sala de empleados de la agencia. Al llegar a casa, se lo había contado a Luis, y habían ido a cenar a un restaurante griego y se habían emborrachado hasta recobrar el ánimo. Resultó, sin embargo, que no había otros empleos. Visitó las demás agencias y habló con colegas que conocía, pero a todos ellos les aterrorizaba la idea del despido y no se mostraban muy locuaces. Un mes después, Starling supo que su patrón no había cerrado la agencia, sino que había contratado a 2 nuevos empleados para que ocuparan su puesto y el de Verbelit.
Cuando llamó para pedir explicaciones, su expatrón se deshizo en disculpas y acto seguido pretextó tener una importante llamada por otra línea. Pasaron 6 semanas y Starling seguía sin encontrar trabajo, y cuando el dinero se agotó y no pudieron hacer frente al alquiler, Lois y él subarrendaron el apartamento a 2 enfermeras que trabajaban en el hospital y se quedaron sin casa. Lois encontró en Penny Saver un anuncio que decía: se necesita pareja responsable, alojamiento gratis a cambio de cuidar casa, y se instalaron aquel mismo día. La casa era un chalecito de una barriada de pequeñas y humildes viviendas, todas ellas minúsculas parcelas valladas, situada en el llano del río Sacramento, en las afueras de la ciudad. Su propietario era un sargento de las Fuerzas Aéreas destinado en Japón y la había decorado con motivos orientales, campanillas de viento, mujeres gordas y desnudas bordadas en sedas, un diván esmaltado y rojo en la sala, farolillos de papel de arroz en el patio. En la parte trasera había un viejo pony. El sargento había estado casado y había vivido allí con su mujer y sus niños, y un par de coches destartalados e inservibles en el cobertizo. Todos los vecinos de la calle, observaría Starling, eran más jóvenes que Lois y él. Muchos de ellos pertenecían a las fuerzas aéreas y tenían constantes y ruidosas disputas, y entraban y salían a todas horas del día y de la noche. Siempre se oía algún portazo después de la medianoche y un coche que arrancaba y se perdía rápidamente en la oscuridad. Starling nunca había imaginado que un día llegaría a vivir en un sitio semejante. Apiló los platos, puso los pozos del café en un periódico y vació todas las papeleras dentro de una bolsa de plástico. Iba a llevarse la basura en el coche. Los vecinos del barrio solían optar entre dos alternativas: llevar la basura a un vertedero situado a varios kilómetros o hacer la ronda en el coche por los centros comerciales y tiendas de comestibles y bebidas hasta encontrar un gran cubo no vigilado por nadie. En cierta ocasión, una mujer negra había salido corriendo de una de estas tiendas y lo había maldecido a gritos por echar la basura en el contenedor del establecimiento. Starling, a partir de entonces, esperaba a que anocheciera. Aquella tarde, sin embargo, necesitaba salir de casa. Era como si el calor y el hablar con Reiner hubieran dejado la casa sin aire suficiente. Tenía la bolsa de basura fuera, al pie de la puerta trasera, cuando volvió a sonar el teléfono. A veces, durante la comida, llamaban vendedores de coches para hablar con el sargento, y Starling tenía por costumbre no coger el teléfono hasta después de la 1, cuando todos estos vendedores salían a almorzar. Pero esta vez podía ser de nuevo Lois, que había decidido insistir para que fuera al bar a ver a Reiner, y no quería contestar. Lo que tampoco quería, sin embargo, era que Lois saliera del bar con Reiner y que pasaran por casa. Reiner encontraría regocijante aquella casa con el pony. Starling cogió el teléfono. Sí. ¿Quién es? Una voz desconocida dijo. ¿Papá? ¿Eres tú? ¿Papá? Aquí no hay ningún papá, Reiner, dijo Starling. ¿Papá? Volvió a decir la voz. Soy Jed. Se oyó en la línea una voz de mujer. Llamada a cobro revertido de un tal Jeff. ¿La acepta? Se han equivocado de número, dijo Starling. Aún no estaba seguro de si se trataba o no de Reiner. Papá, era una voz adolescente y angustiada. Estamos en un gran lío, papá. Han metido en la cárcel a Marget. No, yo no puedo hacer nada, dijo Starling. Lo siento, no puedo ayudarte. Parece que te has equivocado de número, Jed, dijo la voz de la operadora. Conozco la voz de mi padre. Papá, por el amor de Dios, en serio, estamos en un aprieto. No conozco a ningún Jed, dijo Starling.
Se trata de un error. Starling oyó cómo su interlocutor golpeaba el auricular con algo, violentamente, y luego decía: «¡Mierda! No puede ser verdad. No puedo creer que me esté pasando esto». La voz dijo algo a alguien, tal vez a un policía. «Te has equivocado de número», dijo la operadora. «Lo siento». «Yo también», dijo Starling. «Lo siento mucho». «¿Quieres intentar otro número, Jet?», dijo la operadora. «Papá, por favor, acepta la llamada. Por favor, Dios mío, por favor». «Disculpe las molestias, señor», dijo la operadora, y la línea se cortó. Starling colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. Los tres chiquillos que habían volado la lata pasaban por la calle en aquel momento, y Starling vio que miraban hacia su casa. Iban en busca de más petardos. La lata, destrozada, seguía en medio de la calzada, y la mujer de la casa de enfrente observaba a los chicos desde el ventanal. Los señalaba con el dedo mientras decía algo a un hombre en camiseta que no se parecía al hombre que solía trabajar en su coche hasta muy tarde. Starling se preguntó si la mujer estaría casada o divorciada, si tendría hijos, y en caso de tenerlos, ¿dónde estaban? Se preguntó quién sería Jeff. Los hijos del sargento eran todos muy pequeños. Se preguntó en qué tipo de aprieto se habría metido y dónde. Debería haber aceptado la llamada, haberle dicho unas palabras de consuelo o brindado algún consejo. Parecía tan perdido, tan al borde de sus fuerzas. Starling también había estado en apuros en su vida. Ahora mismo, de hecho, se hallaba en un gran apuro, pero no había sabido ayudar a aquel muchacho. Salió en el coche en dirección a la ciudad. Entró y recorrió despacio el aparcamiento del Kings Drive, echó una ojeada al Super Duper y se adentró tras la zona de carga y descarga. La bolsa de basura iba a su lado, sobre el ardiente asiento delantero, y olía ya mal a pesar del plástico. Había sido en el Super Duper donde la mujer negra le había insultado y amenazado a gritos con llevar su bolsa a la policía. Starling volvió y se detuvo a la altura del Super Duper. Aparcó en un extremo del aparcamiento, junto al contenedor de basura. Se bajó del coche y pasó la bolsa de plástico al asiento del conductor. Entró en el Super Duper y vio que la empleada negra no era la del incidente. Compró cereales para el desayuno, una bolsa de macarrones congelados y una botella de salsa picante, y volvió al coche. Vio que había otro coche aparcado junto al suyo. Una mujer, sentada al volante, parecía esperar a alguien que había entrado en el Super Duper. Tenía a la vista el contenedor de basura y podía tratarse, pensó Starling, de otra empleada del establecimiento o de la mujer de un empleado que Starling no hubiera visto. Subió en el coche y fue directamente hasta un camping situado junto al río Sacramento, a menos de un par de kilómetros de su casa. Starling había estado allí una vez de picnic con Louis, pero ahora el camping, las mesas, los recodos del río, estaba vacío. Paró al lado de un gran cubo verde de basura y arrojó dentro la bolsa sin bajarse del coche. Más allá del cubo, entre unos eucaliptos, divisó el ocre y ancho curso del río, que fluía veloz y salpicado de la amarilla espuma de los oscuros remolinos. Era un río insidioso, pensó Starling, lleno de peligros. Todos los años se ahogaba alguien en él a causa de las corrientes que agitaban sus aguas profundas. Nadie en su sano juicio se aventuraba a nadar en él por mucho que apretaran los calores estivales. Al salir del camping, pasó junto a dos motocicletas con matrícula de Oregon, aparcadas en uno de los extremos, y vio a dos hippies de largas melenas sentados sobre una roca, fumando. Los hippies lo miraron al pasar
y no se molestaron en esconder los pitillos de marihuana. Dos chicas salieron de los matorrales cercanos en bañador, y uno de los hippies le dirigió a Starling el saludo del Black Power y sonrió. Starling salió del camping y entró en la autopista. Los hippies le habían recordado San Francisco. Su madre, Irma, había vivido allí con Reds, su último marido. Reds era un hombre rico y Starling, en tiempos de la facultad, había vivido con ellos 6 meses. Luego se había mudado con su primera mujer a Alameda, al otro lado de la bahía, cerca del aeropuerto. En aquella época ellos también habían sido un tanto hippies y fumado marihuana ocasionalmente. Jan, su primera mujer, había abortado en un apartamento de estudiantes que ocupaban dentro del campus. Abortar no era fácil en aquel tiempo y tuvieron que llamar a Honolulu para conseguir una dirección en Castroville. Llevaban casados 6 meses y la madre de Starling les había prestado el dinero que consiguió de Reds. Cuando el hombre que iba a practicarle el aborto a Jan llegó al apartamento, se sentaron en la sala y charlaron de esto y de lo otro y bebieron cerveza. El hombre, un tal doctor Carsons, había traído una pequeña caja de metal parecida a las cajas de aparejos de pesca. Les contó que tenía un juicio pendiente e iba a perder la licencia por haber realizado otros abortos, pero que la gente necesitaba ayuda. Tenía 3 hijos, dijo, y Starling se preguntó si alguna vez le había practicado algún aborto a su mujer. El doctor Carsons les dijo que la operación les costaría $400 y que podría realizarla la noche siguiente, pero que quería todo el dinero en metálico. Antes de irse, abrió la caja de metal. No había en ella más que accesorios y aparejos de pesca, un carrete Plugger, un sedal monofilamento y varios cebos Hitburg blancos y rojos. Los 3 se habían echado a reír. Nunca eran demasiadas las preocupaciones, dijo el doctor Carsons. Se cayeron bien mutuamente y actuaron como si en circunstancias más felices hubieran llegado a hacerse amigos. A la noche siguiente, el doctor Carsons llegó con una caja exactamente igual a la del día anterior, verde con asa plateada. Se metió con Jan en el dormitorio y cerró la puerta, y Starling se quedó en la sala viendo la televisión y bebiendo cerveza. Eran las Navidades, y en la pantalla estaba Andy Williams cantando villancicos en compañía de un hombre disfrazado de oso. Al rato llegó del dormitorio un ruido agudo y fuerte, como el zumbido de una potente batidora. Siguió oyéndose durante unos instantes, luego paró y luego volvió a oírse. Starling se puso nervioso. El doctor Carsons estaba pulverizando a su minúsculo bebé y Jan estaba soportando un dolor atroz sin proferir ni una queja. Starling, entonces, se sintió indispuesto, embargado por el miedo y la culpa y la impotencia, y por el amor. Era la primera vez en su vida, estaba seguro, que sabía lo que era el verdadero amor, el amor por su mujer y por todo aquello que juzgaba valioso en la vida y que tan fácilmente podía perder. Luego el doctor Carsons salió del dormitorio y dijo que todo iría bien. Sonrió y estrechó la mano de Starling y lo llamó Ted, que era el nombre falso utilizado por Starling en aquel lance clandestino. Starling le pagó con billetes de $100 y cuando desde el exiguo balcón lo vio partir en coche, le hizo adiós con la mano. El doctor Carsons le dedicó un parpadeo de los faros y a lo lejos Starling vio una avioneta que descendía hacia el aeropuerto en la oscuridad, con los pilotos rojos de cola titilando en la noche como una estrella fugaz. Starling se preguntó dónde diablos estarían Jan o el doctor Carsons en aquel momento, 15 años después. Jan
A raíz de aquello, tuvo una peritonitis que la llevó a las puertas de la muerte, y cuando se recuperó, ya no se mostró interesada en seguir casada con Elliot Starling. Parecía muy decepcionada. 3 meses después se fue a Japón, donde tenía una amiga epistolar desde la escuela secundaria, una tal Haruki. Durante un tiempo escribió a Starling y luego dejó de hacerlo. Quizá, pensó él, había vuelto a Los Ángeles a casa de su madre. Starling, ahora, deseó de pronto que su madre estuviera aún viva. La habría llamado por teléfono, pero Starling tenía 39 años y sabía que de nada habría servido. Siguió bordeando el río unos cuantos kilómetros y llegó a los vastos campos de hortalizas y cantalupos. El terreno, entonces, se hacía llano y se extendía hasta una barrera de álamos de Lombardía envuelta en la calima. Sobre la blanca línea del horizonte se recortaban inmóviles unos altos camiones de costados listados, y en los campos contiguos y de las proximidades se divisaban hombres recolectando en largas, densas cuadrillas. Mexicanos, pensó Starling, jornaleros eventuales que trabajan por salarios de miseria. Era deprimente. Nada mejor podían hacer en su situación, pero seguía siendo una visión deprimente, y Starling dio media vuelta en el asfalto y enfiló rumbo a la ciudad. Se dirigía hacia el aeropuerto por un tramo de carretera flanqueado por depósitos francos y almacenes de consignatarios y pequeños centros comerciales. Starling, tiempo atrás, había actuado de intermediario en el arrendamiento de algunos de sus locales. A ambos lados de la carretera se veían asimismo puestos de fuegos artificiales, instalados por vendedores ocasionales para la fiesta del 4 de julio, en los que ondeaban a la ardiente brisa banderas rojas, blancas y azules. Algunos de aquellos feriantes vivían sin duda en el mismo barrio que Starling. Tenía que ser terrible, pensó Starling, encontrarse un día viendo pasar el mundo tras un puesto de fuegos artificiales. Si alguna vez llegaba ese momento, no habría duda de que las cosas habían ido demasiado lejos. Pensó pasar por delante del apartamento para ver si las enfermeras a quienes lo habían arrendado cuidaban el pequeño jardín de la entrada. Las enfermeras, Jerry y Madeline, eran dos corpulentas lesbianas con peinados varoniles y ropas muy holgadas. Eran amables y simpáticas. Las lesbianas, en el negocio de las viviendas de alquiler, eran consideradas clientes a uno, excelentes inquilinas. Pagaban regularmente el alquiler, no armaban escándalos, mantenían la casa en buen estado y eran partidarias de la ley y el orden. De hecho, era como alquilar una vivienda a un matrimonio, razonaba la gente del ramo. Pensando en Jerry y Madeline, Starling se pasó el cruce donde debía torcer y decidió seguir hacia adelante. Ya nada podía hacer, pensó, salvo ir al bar donde trabajaba Lois. En el turno de la tarde, los clientes empezaban a llegar cuando Lois se preparaba ya para salir, y a veces Starling y ella tenían el bar para ellos solos. Reiner ya se habría marchado, y en el local habría una temperatura agradable, y Lois y él podrían tomar tranquilamente una copa juntos y brindar por unas mejores cartas en la mano siguiente. Habían pasado muy buenos ratos de mera y apacible charla. Lois estaba inclinada sobre la máquina de discos que había frente a la barra. Mel, el propietario, se tomaba las tardes libres y el bar estaba vacío. Una luz verde oscura bañaba el ambiente, agradable y fresco. Starling se alegró de ver a Lois, que en pantalones negros ceñidos y blusa blanca con volantes tenía un aspecto vivaz y esbelto. Lois era una mujer con mucho estilo, siempre lo había sido, y Starling se alegró de haber pasado a recogerla. Había conocido a Lois en el bar Ambets,
en Río Vista. Fue antes de que Reiner y ella se convirtieran en pareja. Y siempre que Starling la veía en un bar, pensaba en aquellos tiempos. Había sido una época maravillosa, y cuando hablaban de ella, Lois solía decir: a alguna gente le ha tocado vivir los mejores momentos de su vida en los bares. Starling se sentó en un taburete de la barra. Espero que hayas venido a bailar con tu mujer, dijo Lois, aún inclinada sobre la máquina de discos. Apretó la tecla de selección y se volvió hacia él sonriendo. Sabía que aparecerías muy pronto. Fue hasta Starling y le acarició la mejilla. Así que me he dado prisa y he elegido tus canciones preferidas. Vamos a tomar una copa antes, dijo Starling. Creo que necesito un trago. Primero una copa, luego el baile, dijo Lois, y pasó detrás de la barra para coger la botella de Tanqueray. A Mel no le importará, dijo Starling. Mary tenía un corderito, canturrió Lois mientras llenaba un vaso. Miró a Starling y sonrió. Son las 5 en punto en alguna parte del planeta. A la salud del viejo Mel. Y por una racha mejor, dijo Starling. Bebió un gran sorbo de ginebra y la dejó descender por la garganta tan lentamente como le fue posible. Lois había estado bebiendo con Reiner. A Starling no le cabía la menor duda. No le hacía la menor gracia, pero podía haber sucedido algo peor. Ella y Reiner podrían haberse encamado en algún motel, o largado rumbo a Reno o las Bahamas. Reiner ya no estaba en el bar, lo cual era una bendición, y Starling no iba a permitir que Reiner arrojara una sombra sobre las cosas. Pobre Loud, dijo Lois, y salió de la barra con una bebida rosa que se había servido del vaso de la batidora. ¿Pobre Low? Preguntó Starling. Lois se sentó en un taburete junto a él y encendió un cigarrillo. Tiene el estómago hecho polvo, tiene una úlcera. Dice que se preocupa mucho por las cosas. Apagó la cerilla y se quedó mirándola. ¿Sabes lo que bebe? Me importa un bledo lo que el imbécil de Reiner pueda meterse en el cuerpo, dijo Starling. Lois lo miró y luego se quedó mirando al espejo de la pared del interior de la barra. El deslucido cristal mostraba la imagen de dos personas solas en una barra. Una lenta melodía country empezó a sonar en la máquina de discos, una melodía que a Starling le gustaba. Le agradaba también cómo, con la ayuda de la ginebra, parecía alejarle de todos sus problemas. Dime lo que bebe Reiner, dijo. Vodka, dijo Lois en tono neutro. Lo pronuncia así, vodka, al modo ruso. Vodka con leche de coco, un ruso hawaiano. Dice que es por el estómago, dice que lo tiene mejor, pero que sigue hecho una ruina. Loud es una farmacia ambulante y está mucho más gordo, con los ojos hinchados y saltones, y lleva un terno Cleveland. No sé. Lois sacudió la cabeza y siguió fumando. Pero su novia es un encanto, una tal Jacket de Del Río Beach. Es igual que Light Bud Pet. Starling trató de visualizar a Reiner. Lloyd Reiner había sido un hombre grande y guapo, de espesas cejas y penetrantes ojos negros, un hombre con gusto en el vestir. A Starling le apenó oír que Reiner estuviera gordo y tuviera los ojos saltones y llevara un traje tan poco apropiado. Era muy triste que fuera esa la imagen que ofrecía al mundo. ¿Y qué tal volver a ver a Lloyd? Ha estado bien, dijo Starling, mirándose en el gastado espejo. Él no había engordado, a Dios gracias. No, dijo Lois, y aspiró el humo del cigarrillo. Él ha estado bien, muy simpático, mayor y todo eso, pero verle no ha estado bien. No parece tener buena salud.
pero sigue con la misma palabrería y las mismas engañifas. Todo antes de que llegara Jacket, claro. ¡Qué engañifas! Ya conoce sus cosas, Ediet. Cada cual se hace a sí mismo feliz o infeliz. No se deja una mujer por otra, se deja una mujer por uno mismo. Si no puedes hacértelo con una, háztelo con todas las demás. Todos esos galanteos que tenía siempre en la boca, arriesgarse, ir a por todas, toda esa palabrería, la palabrería de Reiner. Y Reiner va por todas, ¿no? Dijo Starling. Seguro que te ha pedido que te vayas con él. Claro. Me ha dicho que tenía que irse la semana que viene a Miami, a detener a un pobre diablo, y que me fuera con él, que nos alojaríamos en el Fontainebleau o el Eden Road, o en otro palacio parecido. ¿Y yo? Dijo Starling. Yo también iría, o me quedaría en casa. Y la pequeña Jackie, Lloyd ni os ha mencionado. No tiene gracia. Supongo que se le habrá pasado. Lloyd sonrió y puso el brazo sobre el brazo de Starling. No es más que palabrería, Ediet. Basura. Me gustaría tenerlo aquí ahora, dijo Starling. Le daría con una botella de cerveza en la cabeza. Lo sé, cariño, pero tendrías que haber oído lo que ha dicho su pequeña novia. Es divertidísima. Es una tigresa. Falta le hace, dijo Starling. ¿De veras? Ha dicho que si Reiner la engañara, ella se iría a la cama con un negro, que ya le había echado el ojo a uno. Sabe perfectamente cómo llevar a Lloyd. Me ha contado que Lloyd tiene toda la casa llena de esas alfombras baratas italianas y nadie a quien vendérselas. Ese era el gran negocio para el que necesitaba un socio, dicho sea de paso. Aunque por aquí no hay mucho mercado, imagino. Ha dicho que Lloyd estaba pensando venderlas en Idaho. Que tenga mucha suerte, he dicho yo. Y ella ha dicho algo que te habría hecho mucha gracia, Ediet, seguro. Ha dicho que vivimos en un mundo de perros perrunos. Perros perrunos. Es un encanto. Y Lloyd, en cuanto lo ha oído, se ha puesto a cuatro patas en el suelo y ha empezado a ladrar como un perro. Se le ha caído la pistola de la... ¿Cómo se llama? De la funda. Y el buscapersonas. Lois reía carcajadas, y era como un animal grandón correteando por el bar. Siento habérmelo perdido, dijo Starling. Lloyd puede tener gracia. Quizá tendrías que haberte casado con él. Entonces, me casé con él. Pues qué lástima que no siguieras con él en lugar de casarte conmigo. Yo no tengo buscapersonas. Pero me gusta lo que tienes, cariño, dijo Lois, y le apretó el brazo. Nadie me querría como tú me quieres. Ya sabes que lo pienso de verdad. Reiner no fue más que un error, pero hoy puedo reírme de él porque no tengo que vivir con él. Eres tan serio, tan formal. ¿No quieres que nadie se divierta? Me gustaría divertirme un poco, dijo Starling. Vámonos a un sitio donde podamos divertirnos. Lois se inclinó hacia él y le besó en la mejilla. Hueles increíblemente bien, dijo, y sonrió. Ven a bailar, Ed. La justicia exige que bailes conmigo. Tienes el paso tan ligero. Me encanta bailar contigo. Lois se bajó del taburete y llevó a Starling de la mano hasta la pequeña pista. Starling atrajo hacia sí a Lois y se pusieron a bailar con la música lenta del disco, abrazados el uno al otro como cuando acababan de conocerse. Starling se sentía un poco achispado. El alcohol mejoraba siempre las cosas, pensó. Hacía de los momentos anodinos magníficos momentos. Eres un bailarín nato, Ediet, dijo en voz baja Luis. ¿Te acuerdas cuando bailamos en la playa, en Powell's, mientras nos miraba todo el mundo? ¿Te gusta tener pendientes a los hombres? Dijo Starling. Claro,
Supongo que sí. Luis tenía la mejilla pegada a la de Starling. A veces, cuando me miran, siento que estoy actuando en una película. ¿Sabes? A todo el mundo le pasa, supongo. A mí no. ¿No te preguntas nunca lo que piensa de ti tu es? La amiga Jam, aunque ha pasado mucho tiempo. Para mí, lo pasado pasado está, dijo Starling. No pienso en ello. Eres tan poco imaginativo, Ediet. A veces pienso que eres de los que se pierden en la solitaria multitud. Por eso quiero ser encantadora contigo y hacerte feliz. Apretó a Starling contra su cuerpo y sus caderas planas y duras se acoplaron a las de él. ¿No es estupendo? ¿Cómo me gusta bailar contigo? Starling reparó en que el bar estaba decorado con papel crepet rojo, blanco y azul, detalle que antes había pasado por alto. Pequeñas volutas y cintas y estrellas colgaban de las oscuras vigas y se recortaban en el aire contra las luces verdes y los carteles de cervezas y las fotografías enmarcadas del muro de la barra. Daban al recinto un aire festivo, pensó Starling, y se veía en todo ello la mano de Lois. Pronto afluiría la clientela, y la iluminación se haría más fuerte, y la música subiría de volumen. La velada sería muy animada. Estamos bien, ¿verdad? Exclamó Starling. Me gusta tanto, dijo Lois. Había apoyado la cabeza sobre el hombro de Starling. Adoro estar así, cariño. En la autopista, camino de casa, Starling adelantó a los hippies que había visto en el camping. Volvían a la ciudad, las mujeres en los asientos traseros, los hombres que conducían deprisa, echados hacia atrás como si el viento los empujara con violencia. En la ciudad, junto a un centro comercial, comenzaba un espectáculo de fuegos artificiales. Girándulas y estrellas y cascadas azul y rosa estallaban en el crepúsculo. Había hileras de coches aparcados en el arcén y matrimonios con niños sentados sobre los capós, bebiendo cerveza y mirando al cielo. Anochecía ya y se palpaba en el aire una amenaza de lluvia. Ahora todo lo hacen en los centros comerciales, dijo Lois, hasta los fuegos artificiales. Había estado dormitando en el trayecto. Se apoyó sobre la puerta y miró por encima del hombro hacia las luces. No me importaría trabajar en uno, dijo Starling al volante. Lois no respondió. ¿Sabes en lo que estaba pensando hace un momento? Preguntó al fin. Cuéntamelo, dijo Starling. En tu madre. Tu madre era una dama adorable. ¿Sabes? Me gustaba de verdad. Recuerdo cuando fuimos al centro comercial a que se comprara una blusa normal que se podía haber comprado en Bullot, en San Francisco, pero se la quería comprar aquí, por tener un detalle, por delicadeza. Lois sonrió al recordarlo. ¿Te acuerdas cuando compramos fuegos artificiales? A la madre de Starling le gustaban los fuegos artificiales. Disfrutaba con sus explosiones y al oírlas reía como una niña. Starling recordaba haber comprado fuegos artificiales una vez en el tiempo que llevaba casado con Luis. ¿Cuándo? ¿En qué año había sido? Se preguntó. En un tiempo, en cualquier caso, hoy ya perdido. ¿Recuerdas cuando sostenía aquellos petardos pequeños con los dedos hasta que salían despedidos? Se lo pasaba en grande haciéndolo. Era su maña preferida, dijo Starling. Se la había enseñado Red. Seguro, dijo Luis. ¿Sabes una cosa, Ediot? En realidad no te reprocho que seas tan niño bueno de mamá. Teniendo esa mamá, yo no la mía. Por ejemplo, ella es la razón de que tú seas tan cielo. Soy egoísta, dijo Starling. Siempre lo he sido.
Soy capaz de mentir, de robar, de engañar. Lois le dio unas palmaditas en la espalda. Pero también eres generoso. Gruesas gotas de lluvia que parecía nieve empezaron a caer sobre el parabrisas. A lo lejos, en el cielo bajo, se divisaban las luces del barrio donde vivían. Hoy me ha sucedido algo muy extraño, dijo Starling. No puedo quitármelo de la cabeza. Lois se desplazó hacia él, posó la cabeza sobre su hombro y le puso una mano entre los muslos. Sabía que te había pasado algo, Elliot. No puedes ocultarme nada. Llevas la verdad en la cara. En esto no hay ninguna verdad, dijo Starling. Cuando iba a salir sonó el teléfono y era un chico joven, un tal Jeff. Estaba metido en algún lío. Yo no sabía quién era, pero él creía que yo era su padre. Quería que aceptase pagar la llamada. Y no lo hiciste, ¿o sí? Starling miró hacia la barriada a lo lejos. No, dijo, pero tendría que haberlo hecho. No se me va de la cabeza que tendría que haberle ayudado. Acababa de hablar con Reiner. Dios santo, Elliot. Podía estar llamando de Ragum, dijo Lois, o de Helsinki. No sabías de dónde. Te podía haber costado $500 y encima no habrías podido ayudarle. Actuaste con sensatez, en mi opinión. No me habría importado. Podría haberle aconsejado algo. Dijo que habían metido a alguien en la cárcel. No hago más que darle vueltas al asunto, pero pasará. Consigue un buen empleo y luego acepta conferencias desde Estambul, dijo Lois y sonrió. Me pregunto quién será, dijo Starling. No sé por qué, pero intuí que llamaba desde Reno. ¿No es curioso? ¿Era solo una voz? Pues mucho peor si de verdad estaba en Reno. ¿Lamentas no tener tú uno propio? Miró a Lois, que le dirigió una mirada extraña. ¿Un qué? ¿Un hijo? O, bueno, no me contaste que llegaste casi a tenerlo. Algo hubo de eso, ¿no? Con Jan. Fue hace mucho tiempo, dijo Starling. Éramos unos cretinos. Hay quienes aseguran que los hijos unen mucho, dijo Lois. Sabes, Elliot, no sé si estás en la ruina, dijo Starling. Entonces, lo que hacen es angustiarte. Bien, pues iremos por la vida sobreviviendo juntos. ¿Qué te parece la idea? Dijo Lois, poniéndole la mano en lo alto de la pierna. Nada de melancolías hoy, ¿eh, cariño? Estaban en la pequeña calle de tierra a cuyo extremo se hallaba el chalecito. En el jardín delantero de la primera casita habían instalado una caseta de venta de fuegos artificiales, decorada con una hilera de brillantes bombillas amarillas. En ella había una anciana de pie, con el semblante inexpresivo. Llevaba puesto un chandal y tenía en los brazos un pequeño caniche negro. Casi todos los artículos pirotécnicos habían desaparecido ya de los estantes. Quedaban tan solo unas cuantas bengalas romanas. Nunca pensé que llegaría a vivir en un sitio donde la gente vendiera fuegos artificiales en el jardín de su casa, dijo Lois, y miró hacia el frente. Starling echó una mirada a la caseta iluminada. Ahora caía una lenta llovizna y el agua brillaba en los aceitosos charcos. Starling sintió el impulso de dedicar un gesto a la anciana, pero no lo hizo. Podemos prácticamente decir que vivimos en un sitio donde no nos gustaría vivir si pudiéramos evitarlo. ¿Tiene gracia? No, nos ha ocurrido, eso es todo. Lois se echó a reír. ¿Sí? Supongo que tiene gracia, dijo Starling. Y es verdad. ¿Qué te apetecería cenar, Elliot? Me ha entrado hambre de repente. Lo había olvidado, respondió Starling. Tengo ahí unos macarrones. Cualquier cosa, dijo Lois. Perfecto. Starling
enfiló la entrada de grava, vio al pony en la oscuridad del terreno vallado y lleno de malas hierbas a un costado del chalecito. El animal, con sus ojos blancos e inmóviles en medio de la lluvia, parecía un fantasma. Dime una cosa, dijo Starling. Si te hago una pregunta, ¿me responderías? Si hay algo que responder, contestó Lois. A veces no hay nada que responder, ya sabes, pero adelante. ¿Qué pasó entre tú y Reiner? Todo aquello de Reno. Nunca te lo he preguntado, pero quiero saberlo. Es fácil de explicar, dijo Lois, y le sonrió en la penumbra del coche. Me di cuenta de que no quería Reiner, eso es todo, punto y aparte. Me di cuenta de que te quería a ti, y no quería estar casada con alguien a quien no quería. Quería estar casada contigo. No es ni tan complicado ni tan importante. Lois le echó los brazos al cuello y lo abrazó con fuerza. No estés triste, cariño. Has tenido una mala racha. Eso es todo. Todo se arreglará y superarás el bache. Déjame hacerte feliz. Déjame enseñarte algo que te hará feliz, mi niño. Lois se deslizó hasta la puerta de su lado y buscó en el bolso. Starling oía campanillas de viento titilando bajo la lluvia. Tú deja que te lo enseñe, dijo Lois. Starling no veía nada. Lois abrió la portezuela hacia la llovizna, dio la espalda a Starling y encendió una cerilla. Starling la vio arder. Entonces hubo un centelleo y un siseo, y luego un centelleo y un siseo más vivo, y Starling olió a un tiempo el acre olor de la pólvora y el aroma de la lluvia. Lois se bajó del coche, cerró la puerta y se puso a danzar bajo la lluvia con las bengalas, ante los ojos de Starling, moviendo los brazos en círculo con la sonrisa abierta y describiendo en el aire torbellinos y dibujos y cascadas centellantes que iluminaban la noche y la llovizna y la oscura casita que tenía a su espalda, y que, por espacio de un instante, aprehendió el mundo y lo detuvo, como si algo súbito y perfecto hubiera descendido sobre la tierra en forma de una fulguración furiosa dirigida a él, y sólo a él, Elliot Starling, y que sólo él pudiera escuchar y contemplar, y sólo hubiera de quedar él, aguardando cuando la luz al fin cesara.